Los gases ideales es una simplificación de los gases reales que se realizan para estudiarlos de manera más sencilla. Pero, ¿qué es un gas ideal? Un gas ideal es que miren, los gases en sí son muy complicados. Estos están llenos de miles de millones de moléculas energéticas de un gas que pueden colisionar y muy posiblemente interactúan entre ellas. Dado que es muy difícil describir de forma exacta un gas real, la gente creó el concepto de gas ideal como una aproximación que nos ayuda a modelar y predecir el comportamiento de un gases reales. Bueno, el término gas ideal se refiere a un gas hipotético, compuesto de moléculas que siguen unas reglas. La regla número 1 es que las moléculas de un gas ideal no se atraen ni repelen entre ellas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, suponemos que la única interacción de las moléculas que componen un gas ideal son las colisiones elásticas. Bueno, entre ellas y con las paredes del contenedor, ¿verdad? Entonces, pero pequeño dato, que es una colisión elástica. Una colisión elástica, la frase una colisión elástica se refiere a una colisión donde no hay conversión de energía cinética en otras formas de energía. En otras palabras, es que los objetos que colisionan pueden intercambiar energía cinética, por ejemplo las moléculas, pero la energía cinética total antes de la colisión es igual a la energía cinética total después de esta colisión. Entonces, esa es la número 1. La número 2 es que las moléculas de un gas ideal en sí mismas no ocupan volumen alguno. ¿No? El gas tiene un volumen ya que las moléculas pues se expanden en una gran región del espacio, pero las moléculas de un gas ideal son aproximadas por partículas puntuales en sí mismas, no tienen volumen. Y la otra es que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. La otra es que los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico, está a presión y a temperatura ambiente. La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal. Un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos. La ley del gas ideal puede ser vista como el resultado de la presión cinética de las moléculas del gas colisionando con las paredes del contenedor de acuerdo con las leyes de Newton. El mol es una unidad en la que se mide la cantidad de sustancia y es una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. La masa de un mol de sustancia llamada masa molar es equivalente a la masa atómica y molecular expresada en gramos. Un mol de gas ideal ocupa el volumen de 22.4 litros a 0 grados centígrados de temperatura y 1 atm de presión, y 22.7 litros si la presión es de 1 bar, o sea 0.9869 atm. Get out of my house. Condiciones normales de presión y temperatura, abreviados CNPT, o presión y temperatura normales, abreviados PTN o TPN, son términos que implican que la temperatura referenciada es de 0 grados y la presión de 1 atm. El término condiciones normales se suele utilizar mucho para la medición de volúmenes de gases, siendo un mol de un gas medido en condiciones normales 22,414 L. Y se usa en el campo de la termodinámica. Sin embargo, en termodinámica se usa de forma mucho más habitual otras condiciones de referencia que son más cómodas y fácilmente reproducibles, especialmente en el cálculo de entalpías y energías libres de reacción. Antes que nada, veremos ¿qué es un gas? Se denomina gas
al estado de agregación de la materia, en el cual bajo ciertas condiciones de temperatura y presión las moléculas interactúan débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene y tendiendo a separarse, esto es, expandirse. Todo lo posible por su alta concentración de energía cinética. La cantidad de gas está relacionada con el número total de moléculas que se encuentran en un recipiente. La unidad que utilizamos para medir la cantidad de gas es el mol. ¿Qué es un mol? El mol es una de las magnitudes estipuladas por el Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es mol. El mol es definido como la cantidad de materia que poseen las partículas, es decir, los átomos y las entidades elementales.